Movimiento Ciudadano. Con su permiso, presidente, y el de la Asamblea. Nuestros derechos, nuestro futuro. Es el lema que utiliza Naciones Unidas para conmemorar este 2024, el Día Mundial de los Derechos Humanos. Sin embargo, este 10 de diciembre, les digo que en el Estado de México hay poco que reconocer, porque las y los mexiquenses siguen siendo criminalizadas, criminalizados, violentándose sus derechos. También como presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, alzo la voz por esta situación que prevalece en nuestro gran Estado, donde nuestros derechos más elementales son vulnerados, como el derecho a la tranquilidad y a vivir seguros. Nos hemos acostumbrado a vivir permanentemente con miedo, como si esto fuera algo normal. Lamentablemente, no solo es el crimen organizado el que nos intimida, sino también las mismas autoridades las que vulneran los derechos de las personas. Ejemplo, es que terriblemente existe un gran miedo a las policías municipales, totalmente opacas en su ejercicio. En algunos hechos brillan por su ausencia y en otros, como en el que acabamos de escuchar, detonan armas. Hace unos días tuvimos oportunidad de visitar el Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, popularmente llamado Santiaguito. Ahí pudimos comprobar lo difícil que es la vida en prisión y lo que observamos es un duro describir. De una población de 34,000 personas que actualmente están presas en el Estado de México, al menos 19,500. Imaginemos ese universo de 34,000, más de 19,000 están encerradas porque fueron ingresadas con sentencias de forma injusta y violatoria a sus derechos. ¿Quién les va a hacer justicia a estas personas y quién va a reponer los años que injustamente llevan en estas cárceles? Concretamente, las características que se identifican con este sector son personas jóvenes, indígenas, de escasos recursos, de piel morena y con formación educativa menor a secundaria. Estas son las personas que llenan nuestras cárceles, aquellas en las cuales en su infancia no tuvieron una mejor formación, aquellas que hablan un dialecto o una lengua y que no tuvieron traductor en su proceso penal, personas que no tuvieron oportunidades laborales dignas y que en su desesperación cometieron algún tipo de delito. Pero en las cárceles de nuestro gran Estado, sobre todo, hay personas inocentes que fueron torturadas para obligarlas a declarar. Tristemente, el Estado de México se ha convertido en una fábrica de culpables y métodos de tortura. En otros datos, en nuestra entidad, el 85% de las personas fueron detenidas sin orden de aprehensión, mientras que el 66% sufrió tortura en su detención. Dentro de estos centros penitenciarios, la extorsión se ha convertido en una práctica cotidiana, porque hay cobros por visitas, por protección, por ir al baño, por acceder a ciertas áreas, por tener un lugar donde dormir. Así es la vida en prisión, donde todo tiene un precio que lamentablemente la mayoría de estas personas no puede costear. ¿Y cómo van a pagar por esa tranquilidad si cuando estaban libres el 74% no contaba con un ingreso fijo al momento de su detención? Todos estos casos tienen rostro y cada persona reclusa tiene una historia cuyos derechos fueron violentados en algún momento de su detención. En el proceso, cuando están dentro de prisión, no hay quien reivindique estos derechos.
Y estos son los casos de Minerva y Carmen, cuya historia conocimos hace unos días en los medios de comunicación. Y comparten un problema común. Son mujeres privadas de su libertad que reclaman justicia desde el interior del Santiaguito, que hace unos días, como les comento, visitamos. Carmen lleva 18 años en prisión acusada de secuestro y está sentenciada a 30 años, resultado de un proceso plagado de irregularidades legales, mientras que Minerva lleva 25 años cumplidos de sentencia de 35 por el delito de secuestro y terminó, ¿saben por qué en prisión? Porque mantenía una relación conyugal con el delincuente. Él fue el que cometió el delito, ella quien paga en prisión. Él obviamente está libre, pero ella sigue pagando una condena por ambos. La falta de recursos y el rechazo a sus apelaciones han agotado las opciones legales de ambas. Carmen dejó a una niña de 10 años, de 10 meses, que ahora tiene 19 años, mientras que Minerva perdió a sus padres durante su reclusión y no tiene familia quien la espere afuera. Y ellas son solo algunas de las víctimas de un sistema que no les dio oportunidades de estudiar, ni de crecer, ni de defenderse, ni que se respetaran sus mínimos derechos humanos. Por último ejemplo, tengo a Lucía Cruz Muñoz, que fue una de las 195 mujeres a quienes se les concedió el beneficio de la amnistía, pero que estuvo presa durante 14 años y purgaba una sentencia de 40. Su delito fue defenderse de su agresor, a quien diario la violentaba física y psicológicamente hasta que intentó matarla. Ella solo se defendió. Si hubiera tenido recursos suficientes para pagar a un abogado, seguramente estaría fuera de prisión por un tiempo antes de sus 14 años. ¿Y por qué retomé a estas mujeres en un día tan importante? Porque es clara muestra de que nos falta mucho para cristalizar los derechos humanos básicos como la libertad de hombres y mujeres. Esa es la tarea que hoy nos corresponde al diputado que estamos aquí. Son solamente unos casos que se pudieron hacer públicos, pero si visitamos estas cárceles, son miles y miles de casos de injusticia. En nuestra mano está y corresponde que los derechos que nosotros aquí contamos también lo cuenten esas personas encerradas, que los derechos humanos sean para quien está libre y para quien está encerrado. Por nuestros derechos y nuestro futuro, hagamos leyes más justas, pero también más rápidas, porque allá adentro esperan muchas vidas por la libertad. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Para atender, se registra lo expresado por la